Hola, soy Camilo Ernesto Mejía Clavijo, arquitecto y docente de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El día de hoy hablaremos del espacio arquitectónico, especialmente de los elementos que lo definen. Antes de entrar a los elementos, abordemos unos aspectos conceptuales que engloban o abarcan y explican el proceder, ¿sí? Es decir, el origen de la importancia de este tema. Primero que todo debemos hablar de la arquitectura occidental, es decir, todo lo que entendemos en estas latitudes como arquitectura, pues proviene de la influencia de la cultura occidental. Además, tenemos que decir que este es un conocimiento académico y que como tal tiene la confianza, la fe en que este conocimiento disciplinar de la arquitectura es posible de ser transmitido a través del desarrollo de unas metodologías de investigación y también de metodologías pedagógicas que nos permitan ser mucho más efectivos en esa transmisión del conocimiento. Casi que este desarrollo del conocimiento de la arquitectura se ha venido desarrollando de manera paralela a la evolución y a la práctica de la arquitectura occidental. Desde la antigüedad hasta nuestros días, pasando por momentos claves como los periodos clásicos, el Renacimiento, el Barroco, los movimientos neoclásicos, la arquitectura del siglo XX y la arquitectura contemporánea, ha venido siendo acompañada por una serie de arquitectos estudiosos, investigadores, historiadores del arte y críticos que han venido compilando cada una de las lecciones que se han ido aprendiendo de los mismos edificios, de las mismas obras de arquitectura, de las ciudades, y pues se compilan en textos como tratados, como lecciones de arquitectura, como manualística, que nos permite entonces sentar las bases de este conocimiento disciplinar. A diferencia de otros enfoques, el enfoque de estas presentaciones tienen el objeto de nutrir, enriquecer al interior de la disciplina, olvidando estratégicamente las conexiones interdisciplinares que hacen indispensable que hablemos de estos temas especialmente para personas que tengan un interés en la arquitectura o que se estén iniciando en el aprendizaje de la misma. Es importante enfocarnos en el tema del espacio dentro de todos los componentes que hacen parte de la arquitectura, porque el espacio empieza a ser una de esas componentes que diferencian lo que hacemos los arquitectos frente a lo que hacen otras disciplinas que incluso puedan tener en común con la arquitectura un enfoque en lo constructivo. Intentamos entrar de lleno al tema del espacio para poder, entre otras cosas, lograr una destreza en la comprensión del espacio. Introduzcamos el concepto de espacio en la teoría de la arquitectura. Tenemos que hablar de Siegfried Giedion, un historiador del arte suizo de finales del siglo XIX y principios del XX, quien introduce el concepto de espacio en sus investigaciones y exalta tres momentos del papel, de la relación de la arquitectura con el espacio en el tiempo. El primero de ellos es
el reconocimiento de una relación de arquitectura como escultura, es decir, la que habla de las tradiciones griegas y egipcias en las cuales desarrollaron la valoración de la arquitectura como una pieza escultórica en el espacio. La segunda se refiere a la época de los romanos, en donde, empezando por la construcción de la bóveda de cañón, el arco de medio punto como elemento constructivo, y que encuentra un momento muy importante en la construcción del Panteón romano de Agripa, que a través del tiempo se transforma en la tríada muy reconocida de bóveda sobre tambor y linterna, que ha tenido una enorme multiplicidad de configuraciones a través de la historia de la arquitectura occidental, y una tercera etapa en la cual se da la combinación de estas dos concepciones del espacio en la arquitectura, que es la que se da en la arquitectura del siglo XX, en la cual los arquitectos reconocen estas dos tradiciones y las usan de manera combinada. También es preciso hablar del concepto de arquitectura primitiva, introducido por Semper, un teórico alemán del siglo XIX, el cual sintetiza los elementos más básicos para la configuración del espacio en arquitectura, con la siguiente cita: la choza posee todos los elementos de la arquitectura clásica de manera más o menos original o compleja. El hogar como centro, una plataforma hecha con tierras y mantenida unida con palos, un techo sostenido por columnas y esteras en todos los lados con la función de pared o clausura. Entrando en el tema de los elementos que definen el espacio arquitectónico, quizá de manera análoga a los elementos que define Semper como elementos básicos de la arquitectura, comenzamos con el plano base. Es el primer elemento necesario e indispensable para concretar el espacio arquitectónico. Es necesario decir que en la naturaleza no se encuentra el plano horizontal de manera natural. Entonces el ser humano debe, primero que todo, construir ese plano base que soportará los demás elementos de la arquitectura. Si tenemos un terreno pendiente, aquí podemos tener el perfil, lo primero que hacemos los seres humanos es acondicionar ese terreno para conseguir el plano base. Una primera estrategia es rellenar, consolidar, conformar el terreno para configurar ese plano horizontal. Una segunda estrategia es la combinación de un proceso de excavación y de relleno para poder conformar ese espacio plano. ¿Sí? En la naturaleza, como decía, no existe ese plano horizontal y entonces es la primera señal de que aparecerá la arquitectura. Es un elemento autoportante. Las terrazas del Tayrona son la huella visible de la arquitectura
que existió en tiempos pasados, pero también podrían ser la imagen de el terreno base, del plano base que se requiere para iniciar la construcción de la arquitectura. El segundo elemento es el muro. Como tal, el muro hace las veces de las esteras que anuncia Semper en la arquitectura primitiva. Es la transmutación de las primeras telas o tejidos con los que los seres primitivos delimitaron el espacio interior, pero que adquiere una materialidad mucho más poderosa cuando se construyen mampuestos para configurar unos muros que tengan una capacidad portante y delimitatoria. El muro es el segundo protagonista de la configuración del espacio en arquitectura y ha tenido entonces una serie de utilizaciones en el desarrollo de la arquitectura que han permitido diferentes configuraciones del espacio. En la imagen podemos ver la destreza constructiva que los romanos tuvieron y que desarrollaron para poder fortalecer la experiencia espacial. Esa experiencia espacial que nos describe Gideon y que, por supuesto, terminan poniendo al servicio de la historia de la arquitectura. Vemos cómo muy hábilmente en este muro, dentro de la misma materialidad del muro, aparecen unos elementos, unas arcadas con dovelas, dobles arcadas con dovelas, que permiten construir este vacío que va a generar la oportunidad de ingresar la luz al interior del espacio de manera controlada y generar una relación entre el espacio interior y el espacio exterior. La columna, otro protagonista en la configuración espacial. Es un elemento antagónico, opuesto al muro, en el sentido en que el espacio configurado con muros es un espacio cerrado. El espacio configurado con columnas es predominantemente abierto. El espacio con muros se separa del exterior. Los espacios configurados a través de columnas mantienen una relación directa con el exterior. Han tenido una evolución desde las piezas de madera natural a la configuración de columnas en mármol, como las que vemos en los periodos clásicos. Es vital en la configuración de los órdenes clásicos. La columna es la que rige cada uno de los órdenes clásicos con sus dimensiones y su sección y determina la dimensión final de los edificios en estos órdenes clásicos. La logia es la proyección continua, rítmica, controlada en el espacio de columnas y arcos. Es un elemento compuesto en tanto está configurado por diferentes elementos como el arco, la columna, la bóveda, ¿sí? Aquí tenemos la logia del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi en el Renacimiento, en el que reconocemos este elemento alargado, espacialmente alargado, abierto por un costado, ¿sí? Que se convierte en un espacio de transición muy importante para la arquitectura y que permite a Brunelleschi, en este preciso ejemplo, configurar el propio espacio de la plaza donde se encuentra este edificio. Es un elemento que será fundamental y muy utilizado en el desarrollo de la historia de la arquitectura. Quisiera hablar aquí
de la diferencia entre columna como un elemento predominantemente cilíndrico, esbelto, alto, el pilar, que es un elemento que tiene una base cuadrada o rectangular, también esbelto y alto, la pilastra como la hermana del pilar, pero adosada al muro, que puede ser de forma rectangular y también de forma semicilíndrica. Son también las pilares y las pilastras elementos de configuración y delimitación del espacio. Finalmente, tenemos el último de los elementos, el elemento que depende de los anteriormente descritos, la cubierta. La cubierta puede delimitar en sí misma, pensando en la sombra que proyecta sobre el piso, un espacio virtual. Tenemos aquí la casa Robbie y cómo los límites definidos por los voladizos de esta cubierta amplían la percepción del espacio. La cubierta es el único elemento que necesita de otros elementos para poder existir o cumplir su papel protector de las inclemencias o las variaciones del clima. Es un elemento muy importante en la definición del espacio arquitectónico que, en compañía del terraplén, las columnas o muros al interior del espacio, terminan de completar el espacio y de definir el espacio arquitectónico. Podemos decir que esta cubierta entonces puede estar construida por un solo plano horizontal o un conjunto de planos inclinados, según sea el propósito y la necesidad, y establece esa conexión directa con el piso a través de los elementos intermediarios como muros y columnas. Finalmente, podríamos establecer la conclusión de los temas vistos en esta presentación a través de 3 preguntas. La primera, ¿cuáles son los elementos arquitectónicos básicos para la construcción de la arquitectura? Segundo, ¿cuáles son las 3 concepciones arquitectónicas del espacio según Gideon? Tercero, ¿cuál es la diferencia entre una columna y un pilar? Bueno, espero que hayan disfrutado este material.